Muy buenas tardes. El día de hoy les venimos a platicar sobre un tema bastante curioso, la verdad. Venimos a platicarles sobre el modo de producción o los tipos tan igual que hay. Mi equipo está formado por 6 personas que nos vamos a ir presentando conforme se vayan bien mirando los temas. Bueno, para comenzar, pues voy a presentarme. Mi nombre es Adrián Ramos González. Yo les voy a hablar del modo de producción, o sea, su significado y un tipo de modo de producción. Bueno, empezamos. Un modo de producción es la forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad, es decir, la producción de bienes, servicios y su distribución. Ahora, esto va más o menos agarrado de la mano porque hay una teoría que se llama la teoría de Marx, que entiende la capacidad de producir y la participación en relaciones sociales como dos características esenciales del ser humano y que la forma en particular de estas relaciones en la producción capitalista están en conflicto con el crecimiento y desarrollo de las capacidades productivas humanas. Bueno, lo que les acabo de platicar es más que nada el significado de lo que es en los modos de producción o qué es el modo de producción. Ahora vamos a pasar con un tipo de modo de producción. Ahora les voy a platicar sobre el modo de producción primitivo o también conocido como comunismo primitivo. El modo de producción primitivo se entiende por la teoría marxista que les acabo de platicar hace un rato como una etapa del desarrollo de formaciones económico-social, caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad en común de los medios de producción, o sea, la tierra y las herramientas rudimentarias, y la distribución igualatoria que Marx definió como estados de la evolución de la historia económica. La comunidad primitiva data entre el año 2000 al año 7000 a.C. En esta misma edad, en la edad primitiva, los seres humanos están organizados en grupos. Eran 3 grupos en el que unos están organizados a la caza, o sea, caza de animales y de alimentos, unos a la pesca, también para alimentos o para encontrar nuevas cosas que pueden servir, y recolección, que a lo mejor les servían para llegar a encender fuego, para calentar carne o por lo mismo, para los cazadores, que sea más fácil el sus trabajos. La actividad productiva humana se basaba en la cooperación simple, o sea, no era una cosa muy organizada, la verdad, o sea, como que tú vas a hacer esto, yo lo otro, no era una cosa muy allá del otro mundo. Para Karl Marx, este tipo de asociación cooperativa era una necesidad inexorable. Inexorable significa que no se puede evitar, eludir o detener, debido al desamparo en que se encontraba el individuo aislado en la naturaleza. Como consecuencia de su modo de vida, el humano primitivo no concebía la posibilidad de propiedad privada de las tierras y de los demás medios de producción. O sea, no contaban con una casa o un hogar para quedarse e ir ahí todos los días. Pero lo que sí concebían o que Marx descubrió en sus manuscritos económico-fisiológicos en el año de 1844 como propiedad general, que en el ejemplo de la comunidad de las mujeres era una especie de propiedad sexual. O sea, el cuerpo de la mujer era para el hombre y hacía lo que él quisiera. Con el capitalismo, esta se transformó en la propiedad privada exclusiva, que en este caso se denominó matrimonio, o sea que nadie más podía agarrar, tocar o hacer lo que quisiera con la mujer que había seleccionado a alguien. Así lo hicieron ellos y por eso se le conoce como propiedad privada exclusiva, porque es nada más de ellos. Tan solo algunos instrumentos y bienes les pertenecían en propiedad personal. En el comunismo primitivo, la producción estaba directamente definida por las necesidades colectivas y entre el acto sustancial de la creación y lo creado no había ninguna mediación social y, por lo tanto, ninguna ruptura epistemológica. Ahora mi compañero les va a platicar sobre otro tipo de
modo de producción. Así que por lo tanto de mi parte ya es todo y muchas gracias por su atención. Mi nombre es Javier Emilio Montes de García y yo les vengo a platicar sobre el modo de producción esclavista. Es propio de un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas preindustriales. El capital es escaso, no habiendo incentivos para la inversión, aunque se amenacen inmensas fortunas. Se acumulan objetos de lujo, propiedades inmuebles y esclavos, no interesados, los bienes de producción como maquinarias, etc. Las técnicas son muy rudimentarias y tradicionales, no habiendo incentivo para mejorar, aunque pueda haber un espectacular desarrollo intelectual. En el modo de producción esclavista, la fuerza de trabajo está sometida a esclavitud, es decir, no es propiedad de los trabajadores, por tanto no tienen que ser retribuidos. Los proletarios de modo de producción capitalista poseen al menos su fuerza de trabajo y han de ser retribuidos con el salario. La reproducción de la fuerza de trabajo queda así como responsabilidad del propietario del esclavo, que por su propio interés alimenta e incluso incentiva a la reproducción biológica de sus esclavos. A diferencia de los esclavos, los proletarios están encargados de ello, por sí mismo con la retribución de su salario que reciben por su trabajo. En el modo de producción esclavista, las relaciones sociales están basadas en la propiedad y el derecho que convierten a una persona a estar en libertad y otras en esclavitud. En el modo de producción feudal, la propiedad y el derecho, más bien derechos y privilegios en plural, son términos confusos que señores y siervos comparten. El interés en la mejora de producción corresponde únicamente al propietario, pues el esclavo no se beneficia ni se perjudica directamente por una mejor o peor cosecha. En el modo de producción final, ese interés corresponde al siervo. Hola, soy Artemio Jiménez Mata y hoy le vengo a hablar sobre el modo de producción feudal. El modo de producción feudal fue uno de los modos de organización de la producción existentes. La organización se basaba en un poder político descentralizado donde el poder lo tenían los señores feudales. El modo de producción feudal fue uno de los modos de organización de producción que existen en la historia. Características del modo de producción feudal. El modo de producción feudal era esencialmente un modelo de explotación agropecuaria. Era sostenido por una masa campesina encargada de la producción de bienes y gobernada por un señor feudal, un terrateniente que le imponía su orden particular, ejerciendo a la vez el poder político y legal, aunque en esto último intervenía también la iglesia, el clero. Los campesinos o siervos pagaban sus respectivos señores feudales una porción mayoritaria al de lo producido, con su trabajo a cambio de seguridad militar, orden y además obtenían el permiso para habitar porciones minúsculas de terreno en donde aceptaban a sus familias. En dicha relación de explotación del campesino por la aristocracia, sin embargo, no existen las leyes de esclavitud, aunque las condiciones de vida de los primeros podían en muchas ocasiones en su lugar se establecían en relaciones de vasallaje que vinculaban políticamente al campesino del feudo que habitaba. Los feudos de la unidad productiva mínima del sistema, de ahí su nombre, feudal, se dividían territorialmente en reservas señoriales o dominicales. Su producción estaba destinada al pago del tributo del señor feudal, los mansos. En ellos campesinos llevaba adelante la producción de sus propios bienes y garantizaba su subsistencia. No existía en este modelo algún tipo de moneda o sistema económico unificado. Por otro lado, las ciudades eran poco desarrolladas en comparación con el campo. Surgimiento del feudalismo. El surgimiento del modelo feudal se explicaba por el estado del desorden y fragmentación de Europa tras la caída del Imperio Romano. La ilusión de los poderes permitió la descentralización del poder político y el seguimiento de los reinos aparte. Cada uno de estos reinos estaba dividido a su vez en feudos dirigidos por la nobleza, duques, barones y además títulos nobiliarios. Sin embargo,
todo aquello sujeto moral y legalmente la Iglesia Católica, encargada de mantener la orden social a través del doctoramiento de las masas. Además, la Iglesia brindaba legitimidad espiritual a la corona, ya que los reyes electos entre la casta aristocrática, guerrera y terrateniente se consideraban puestos del tesoro por Dios. Esta época fue pródiga en guerras, por lo que campesinos de buena gana aceptaban permanecer en un feudo a cambio de orden, protección y así fuera despóticos. Clases sociales del feudalismo. La sociedad estaba severamente dividida entre campesinos, nobles y el clero. El sistema feudal era prácticamente inamovible en términos de clases sociales, es decir, era muy poco probable el flujo entre campesinos, nobles y aristócratas. Los primeros eran pobres y encargados de trabajo agrícola y los segundos eran dueños de la tierra. Estas clases sociales se diferenciaban ampliamente a lo largo de sus vidas y podían cruzar sus destinos en pocas ocasiones, siendo una de ellas la guerra, obligación principal de los nobles y secundaria de sus vasallos. Una tercera clase social consistía en el clero. A ellos, Iglesia Católica la garantizaba su subsistencia, pero lo impedía acumular propiedades de algún tipo. Por regla general, la condición de noble campesino se mantenía toda la vida, ya que la nobleza se transmitía por vía sanguínea. De allí la palabra sangre azul o sangre patricia. La limitada vías de ascenso social eran heroísmo en la guerra, la adscripción al clero y al matrimonio, con personas de abolengo o apellido noble, hacia el final del modelo feudal apareció una nueva clase social, la burguesía, compuesta por hombres libres poseedores de negocios y capitales, aunque no así de títulos nobiliarios. A medida que ésta creció y afianzó como la nueva clase dominante, el feudalismo se aproxima a su fin. Mi nombre es Antonio Moreno Piña y hoy me toca exponer del modo de producción capitalista. Según la terminología marxista, el modo de producción capitalista es aquel propio de las sociedades capitalistas surgidas luego de las revoluciones burguesas que acabaron con el modelo feudal del medioevo. Según los postulados de Marx, su propia dinámica interna lo conduce a la extinción y al surgimiento final del comunismo. El modo de producción capitalista es considerado por los estudiosos no marxistas como un sistema económico en el que el valor de los bienes y servicios se expresa en términos monetarios, los mismos en los que se recompensa a las personas por su trabajo. En cambio, para la ortodoxia marxista, el capitalismo es el modelo económico en que la burguesía detenta el control en los medios de producción, pero además es un modelo de organización social, político y económico. Características del capitalismo. De acuerdo a la interpretación marxista tradicional, el capitalismo funciona en base a dos pilares. Por un lado, el control de la burguesía de los medios de producción, fábrica, por ejemplo. Por el otro lado, la alineación de los trabajadores de su labor productiva, es decir, que estos últimos sienten ajeno el trabajo que realizan. De ese modo, los burgueses pueden explotarlos, pagándoles a cambio de su trabajo un salario, pero aprovechando la plusvalía. El valor añadido de las labores del trabajador le incorporan al producto final, dado que este valor agregado excede por mucho al salario del trabajador. La relación de trabajo beneficia únicamente de la burguesía, que además realiza el esfuerzo. Mi nombre es Víctor Francisco Rivera Soto y voy a exponer sobre el modo de producción socialista. El modo de producción socialista, en otras palabras, hace referencia a un sistema de producción en el que los medios de producción
se basan en la propiedad social y no privada, es decir, para Marx. Los medios de producción en una sociedad capitalista estaban en manos de una clase dominante que explota al proletariado. Las características de producción socialista es la propiedad colectiva. Todos los medios de producción son propiedad de la comunidad, es decir, del gobierno, y ningún individuo puede mantener una propiedad privada más allá de cierto límite. Por lo tanto, es del gobierno el que utilizase esos recursos en interés de bienestar social. El segundo es igualdad económica, social y política. Teóricamente, bajo el socialismo hay casi toda igualdad entre ricos y pobres. No hay problema en la lucha de clases. El Estado es el responsable de las necesidades básicamente de la vida y la comida, vivienda, salud, educación, vestido y empleo. Estos serán proporcionales, sin ninguna discriminación. El siguiente sería economía planificada. El gobierno define de manera clara y cuantitativa ciertos objetivos, con el fin de alcanzar los mismos. El gobierno es responsable directo de formalizar planes para las actividades económicas, como la producción, el intercambio, la distribución y el consumo. Las ventajas son la justicia social, el capitalismo, la producción basada en las necesidades, el desarrollo económico, estabilidad económica, mayor flexibilidad, distribución y no hay lucha de clases. Las desventajas serían: no existe una base apropiada para el cálculo del costo, inadecuada asignación de recursos, falta de incentivos del trabajo. El modo de producción comunista. El comunismo es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de la clase social. De esta forma propone la propiedad conjunta de los recursos productivos, de tal modo tal que no exista una división entre ricos y pobres. Las características del modo de producción comunes e instituciones. Justifica el principio de lucha de clases. El comunismo se justifica por la existencia de la lucha de clases, de la necesidad de decir la igualdad socioeconómica. Coincide la alineación como un problema social. Combate a la burguesía. El comunismo ve a la burguesía como el enemigo a combatir. 9. Propone una sociedad autónoma. Desde el punto de vista teórico, el comunismo planifica que la sociedad aprenda eventualmente o regule el sistema de necesidad de la intervención del Estado. Los regímenes comunistas se autopromueven como coincidencia del pueblo, ya que llegar a una sociedad autónoma es un proceso largo. Le corresponde al Estado el revolucionismo garantizar la distribución de la riqueza en los términos propuestos. Promueve el unipartidismo. Tiende el capitalismo del Estado. En algunos modelos comunistas, los medios de producción expropiados planifican bajo la tutela del Estado. En vez controla los sindicatos. Por quien dijo, existe la tendencia del comunismo a derivar el capitalismo del Estado. Tiende al totalitarismo. Los regímenes comunistas tienden a penetrar todos los ámbitos de la vida social en virtud de sus principios y
individualmente. Así en los regímenes comunistas es como observar el control y censura de los medios de comunicación y los sistemas educativos. Mi nombre es Rafael Gersay Hurtado Lagarda y me tocó exponer sobre producción primitivo, producción feudal y esclavista. Modo de producción primitivo. El modo de producción que el marxismo contempla que es el primitivo, conocido también como comunismo primitivo, típico de la época prehistórica, previa a la llamada revolución de neolítico que produjeron la agricultura y la ganadería. El comunismo primitivo se da en ausencia de un Estado y de una jerarquía social, así como de clases sociales, distinguiendo a la hora de repetir el trabajo únicamente en la capacidad física de cada quien. Es un modelo de producción limitado de bajísimo nivel de desarrollo que a duras penas permite la subsistencia de la comunidad. Modo de la producción esclavista. El modo de producción esclavista, como su nombre lo indica, se sostiene en el sometimiento de otros seres humanos y su reproducción a la condición de propiedad a lo sumo ciudadano de tercera cuya voluntad está sometida a un amo particular o al Estado mismo. Los esclavos entregan toda su capacidad de trabajo sin participar en el reparto de los beneficios, obteniendo el mismo excepto por lo mínimo indispensable para garantizar su supervivencia y su trabajo continuo. Este fue el modelo de la sociedad clásica de la antigüedad, como Grecia y Roma. Modo de producción feudal. El modelo de producción feudal importa mucho a muchas sociedades agrícolas de la antigüedad y en la Europa medieval, desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento europeo y en la entrada de la modernidad. Se caracteriza por un orden político descentralizado en el que los distintos reinos reconocían la autoridad local de los señores feudales terratenientes provenientes de la nobleza militar. Exponerles sobre el tema modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista es uno de los modos de producción que el marxismo define como estado de la evolución de la historia económica, definido por dos determinados niveles de desarrollo de las fuerzas productivas y una forma particular de producción. Por el modo de producción esclavista es propio de un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas netamente preindustrial. El capital es escaso, no habiendo incentivos para la inversión, aunque se amasen inmensas fortunas. Se acumulan objetos de valor, propiedades, inmuebles y esclavos, no interesando los bienes de producción como maquinaria. Las técnicas son muy rudimentarias y tradicionales, no habiendo incentivos para mejorar, aunque pueda haber un espectacular desarrollo intelectual precientífico. La filosofía clásica, tierra y trabajo son las fuerzas productivas. En el modo de producción esclavista, la fuerza de trabajo está sometida a esclavitud, es decir, no es propiedad de los trabajadores, que por tanto no tienen que ser retribuidos. Los propietarios del modo de producción capitalista poseen al menos su fuerza de trabajo y han de ser retribuidos con el salario. La reproducción de la fuerza de trabajo queda así como responsabilidad del propietario del esclavo, que por su propio interés alimenta incluso incentivos a la producción biológica de sus esclavos. A diferencia de los esclavos, los proletarios han de encargarse de ellos por sí mismos, con la retribución salarial que reciben por su trabajo. En el modo de producción esclavista, las relaciones sociales están basadas en la propiedad y el derecho, que convierte a una persona en libres y a otras en esclavas. En el modo de producción feudal,
La propiedad y el derecho, más bien derechos y privilegios en plural, son términos confusos que señores y siervos comparten. El interés que la mejora de la producción corresponde únicamente al propietario, pues el esclavo no se beneficia ni se perjudica directamente por una mejor o peor cosecha. En el modo de producción feudal, este interés corresponde al siervo y el capitalismo empresarial capitalista. Si esto parece estar en contradicción con la existencia de los esclavos hasta el siglo XIX en los estados del sur de los Estados Unidos. Por poner un ejemplo conocido, se debe dejar claro, por un lado, que hay que confundir modo de producción esclavista con esclavitud, que esto tan como la historia continua existen en todo el mundo, después de que el esclavismo fuera el modo de producción dominante.